Si buscas una carne que se deshaga sola y un adobo profundo, esta es la receta. Te muestro cómo hacer el chamorro adobado en hoja de plátano con su guarnición perfecta. Vamos con el paso a paso. Hola, yo soy Brisa Colibrí y el día de hoy vamos a preparar una receta que parece muy elaborada, compleja, pero en realidad es simple. El chamorro adobado, un platillo espectacular. Los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Aquí están todos los elementos que vamos a utilizar. La lista de ingredientes está en pantalla y también se las dejaré al final del video y en la caja de información. Ahora vamos con las preparaciones iniciales para el adobo. Primero, asamos. Llevamos a un comal el ajo y la cebolla. Asamos para que tome un sabor ahumado. Reservamos. Segundo, limpiamos los chiles, que son ancho y pasilla. Retiramos tallos y todas las semillas. Luego los hidratamos en agua caliente de 15 a 20 minutos o hasta que estén bien suaves. Licuamos todos los ingredientes. En el vaso de la licuadora ponemos los chiles, el ajo y la cebolla asada, todas las especias junto con el piloncillo que ya previamente picamos, porque si lo echamos entero puede dañarnos la licuadora. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A veces me preguntan qué es piloncillo. Me imagino que esas dudas vienen de personas que muy amablemente me ven fuera de México. Y les comento que en otros países se conoce como panela, como chancaca. Es un endulzante de caña. Si no lo encuentran, sin problemas pueden usar azúcar mascabado o en su defecto azúcar blanco. También agregamos un cuarto de taza de vinagre, puede ser blanco, de manzana, uno natural, que hagan en su propia casa. Y una cucharada y media de sal molida. Agregamos también media taza de agua. Licuamos hasta que obtengamos una salsa uniforme. Hay que colar la mezcla para eliminar cualquier residuo, sobre todo porque estamos usando canela entera. Probamos y ajustamos la sal si es necesario. Adobo listo. Tomamos los chamorros y los cubrimos completamente con el adobo. Masajeamos la carne. El marinado es esencial. Cubrimos el tazón y llevamos a refrigerar por toda la noche o un mínimo de 6 horas. Es el tiempo mínimo para que la carne absorba el sabor. Yo sé que requiere una espera, pero hay recetas como esta en donde continuamente les digo que hay un ingrediente más y este es la paciencia. Y es que es una diferencia enorme si los cocinamos ahora, así lo hacemos después de unas horas, porque de esta forma le damos tiempo a la carne de que se ablande, de que absorba todos esos aromas y esos sabores que con tanto empeño agregamos. Preparamos nuestra guarnición. Cortamos la cebolla morada en julianas muy finas. En un recipiente la mezclamos con jugo de limón fresco, orégano y sal. Presionamos ligeramente. Si quieren que tenga un tono picosito, pueden agregarle habanero y también queda delicioso. Reservamos para que se curen mientras el chamorro se cuece, porque sí, ya pasó el tiempo y estamos cada vez más cerquita de disfrutar nuestros chamorros. Preparamos la hoja de plátano. La ablandamos al fuego para hacerla flexible, aunque es probable que si ustedes la compran en un supermercado ya venga asada. La forma más fácil de saberlo es doblando una esquina. Si ven que es flexible, entonces no hay que hacerle nada, ya se asó con anticipación, pero si truena, quiere decir que está verde todavía y hay que pasarla por el fuego. Colocamos 2 hojas cruzadas. Ponemos un chamorro y un poco más del adobo. Hay que colocar 1, 2, 3 hojas sobre la carne, depende mucho del tamaño.
Yo olvidé por completo agregarlas en este momento y tuve que abrir los paquetes como a los 20 minutos de cocción para poderlas incluir. Pero pues ustedes recuerden que es desde ahorita que se tienen que poner. Doblamos la hoja cuidadosamente, sellamos el paquete y aseguramos con hilo de cocina. En la olla de cocción colocamos una rejilla y el agua caliente. Esta olla puede ser la de los tamales. Acomodamos los paquetes en la rejilla. Tapamos herméticamente y llevamos al fuego. Cuando empiece a hervir hay que bajar la flama. Dejamos cocinar entre 3 horas, 3 horas y media. Hay que estar revisando. En el momento en el que el hueso se desprenda fácilmente y noten que la carne está muy suavecita, pues ya está lista. El tiempo de cocción terminó. Hay que abrir el paquete con cuidado y vean esto. La carne se desprende sola del hueso. Hay que servir con el jugo concentrado que quedó en la hoja porque es la esencia. Es lo que contiene todas las especias, todos los ingredientes. Se puede acompañar con arroz, con frijoles, con tortillas, por supuesto, y con nuestras cebollas encurtidas ya listas. Un platillo principal garantizado. Háganlo y les prometo que van a ser la sensación. Y ahí lo tienen, nuestro chamorro adobado con su guarnición de cebolla encurtida. Y bueno, les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta el final del video. Los quiero invitar a que se suscriban si no lo han hecho. Y también quiero comentarles que tengo un canal secundario que se llama Brisa Colibrí Nostalgia. Allá hago vlogs nostálgicos, pensando en la vida del pasado, de cómo se las apañaban nuestras abuelas, con la frugalidad, con el ahorro, con el hacerlo nosotras o nosotros mismos, porque también tengo seguidores hombres que aprecio bastante. Entonces, si les llama la atención ese otro contenido, pues los espero también allá para que me sigan en todo lo que hago por acá en internet. Les agradezco y espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la próxima semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.